Este video es creado únicamente con fines académicos. Es una opinión basada en estas fuentes, las cuales voy a dejar en los comentarios o en la descripción del video. ¿Qué pasa y qué sucede cuando las personas sanan físicamente, pero no en la mente? Cuando eres una persona que sabes que sufrió, que tuvo dolor, que sigue presente eventualmente, pero que el Estado no te dice eso, te dice lo contrario o construye la verdad en base a lo que le conviene. Cuando hay acuerdos y tratados que manifiestan paz, pero es el día de hoy y las familias siguen sufriendo. Hola, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Frutilla y aquí hablamos sobre temas sociales, sobre enfoque psicológico y curiosidades al respecto. Y hoy vamos a hablar sobre Colombia. Vamos a hablar de algo que no necesariamente tiene un final cómodo ni feliz o ni siquiera tiene final. En Colombia en 2022 se recibieron en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad más de 9 millones de víctimas registradas. Un conflicto que atraviesa generación tras generación. Esta historia no comienza con las FARC, no necesariamente. Tampoco comienza con el narcotráfico, comienza mucho más atrás. Viene de exclusiones, de violencias que nunca fueron procesadas de una manera colectiva, que no fueron aceptadas de manera colectiva. En este episodio vamos a estar haciendo 6 preguntas. Estas las vamos a ir encontrando y resolviendo o no en el camino. Así que bueno, acompáñame. ¿Qué papel juegan los procesos psicosociales en la reconciliación y la construcción de paz en Colombia? ¿Qué son los procesos psicosociales? El enfoque psicosocial es interdisciplinario, se encarga de varias cosas a la vez, donde tenemos una mirada por primera vez en la cual relacionamos la mente, la psicología y el bienestar de las personas relacionadas con derechos y con políticas. Vemos lo sociológico, lo cultural, lo antropológico y el medio ambiente, porque el enfoque psicosocial trata sobre todas estas cosas. Todo un siglo de violencia y cómo intervienen en esto los enfoques psicosociales. Para responder nuestra primera pregunta, hay que saber de dónde viene todo este daño, de dónde viene toda esta violencia. Según Arias 2011, nos muestra que Colombia ha vivido ciclos de violencia que se superponen y se alimentan mutuamente. La violencia bipartidista de años 40, 50, el surgimiento de las guerrillas en los 60 como respuesta a la exclusión política del Frente Nacional, el narcoterrorismo de los 80 que normalizó la violencia, las muertes diarias, los conflictos contemporáneos en donde se enfrentan guerrillas y paramilitares. El Frente Nacional fue creado para poner fin a los viejos conflictos, el cual resultó pues bastante bien, puesto que las personas de derecha y de izquierda ahora no se enfrentaban entre sí con violencia. Esto fue entre los 60 y 70 y lo que voy a leer sobre el pacto bipartidista suena como si fuera de este año. Periodicazo a la mala calidad del espacio público de la ciudad. El robo del material que nos cuida en el espacio público. Que a la izquierda le conviene que haya pobres. Igual a la izquierda le sacan los pobres y los votamos. ¿Cuándo viste una persona inteligente votando a la izquierda? Pero hay que apostarle todo por la paz. Yo soy de los que piensa que hay que darle todas las garantías a la guerrilla. Guerrillera, y no merece estar acá, merece estar en la cárcel. Yo no necesito un cártel para decírselo. Guerrillera, guerrillera. Los principales dirigentes del bipartidismo y liberalismo y del conservadurismo eran conscientes de que su regreso a la dirección del Estado, como bien lo había anunciado Rojas, podía volver a desatar a las personas más violentas entre sus seguidores. Siempre podemos darle la culpa a cualquier persona o cualquier partido en caso tal por las decisiones personales de alguien, obviamente impulsadas por ideales, pero en cada partido y en cada cosa siempre, casi siempre hay un ser humano el cual, o un grupo de seres humanos que son violentos. Por esto el extremismo es bastante peligroso, sea de cualquier lado, porque puede sacar a relucir la parte más violenta de alguien. Conservadores y liberales se repartían milimétricamente el poder. Por una parte alternaban la presidencia durante 16 años, de manera que cada partido asumiera la dirección de gobierno en 2 ocasiones. Por otra, todos los cargos públicos se repartían entre las 2 colectividades. Eso me suena a mí como a un acuerdo, lo cual es
pues no es nuevo para nadie, de que estas personas usualmente no están peleadas o en guerra entre sí como tal, sino más bien sus seguidores. Y aquí donde pueden desatarse, en el peor de los casos, una guerra civil. Y como podemos ver, realmente hay veces que entre ellos internamente se llegan a acuerdos. Izquierda, derecha, liberales, conservadores. Es un poco de lo mismo. Se reparten el poder. Algunas veces unos más que otros tienen el poder o algunos se pronuncian más que otros. Pero al final del día es un poco de lo mismo porque es un gobierno. Todos están ahí con el mismo fin, que es gobernar a las personas. So, respondiendo a la primera pregunta, los procesos psicosociales o el enfoque psicosocial que tiene esto no es una decoración más que sea parte de la reconciliación o la posible reconciliación de ambas partes. Se debe elaborar un duelo colectivo, el dolor debe ser dicho, debe ser recibido, los acuerdos de paz no solo deben estar en papel y mandar a una persona a que tenga alguna clase de terapia individual es bastante simplista, puesto que no se debe de manejar esto únicamente, la terapia es necesaria, pero únicamente no se puede manejar de manera individual, gracias a que todo esto es un acto colectivo. La reconciliación, la paz y el stop de la violencia no ocurre en los noticieros, en los papeles, sino también ocurre dentro de las comunidades. Usualmente se puede ver o se trata de calificar todo, es difícil, pero se califica de manera cuantitativa. Se ven datos, suben, bajan, se muestra luego qué ha sucedido, evidentemente ha mejorado, pero de manera cualitativa no hay un duelo, no hay un paro de la violencia, todo sigue igual, pero los números cambian. Esto nos puede llevar a la segunda pregunta. ¿De qué manera las narrativas históricas oficiales han afectado la percepción de las víctimas del conflicto armado con relación a los temas de verdad, poder y resistencia? Empezando por aquí, deberíamos decir que la verdad debería ser un bien público. La verdad es reparadora para las víctimas. Hay cierres de capítulos que todavía no se cierran, generaciones tras generaciones que no se cierran, y pone fin a ciertas discusiones. Durante muchas décadas, el conflicto colombiano fue narrado desde el poder con un vocabulario muy específico: orden público, amenaza terrorista, seguridad democrática. Ese no es un lenguaje neutral, tiene consecuencias concretas sobre las víctimas. Las convertía como en un daño colateral, en cifras, en obstáculos del desarrollo, cuando no directamente cómplices del enemigo, en algunos de los casos. Hay un caso emblemático que ilustra esto a la perfección: los muy llamados falsos positivos, o más precisamente las ejecuciones extrajudiciales, en la que los miembros del ejército lo presentaron como parte de la guerrilla caída. De esta manera, en el gobierno de Uribe, que se vio bastante fuerte en cuanto a querer derrocar a la guerrilla. La dejó a un lado, la puso más pequeña, la dejó sin posibilidad de volver a levantarse como era antes, no se sabe. Pero de nuevo, podemos ver los números de manera cuantitativa. En el primer gobierno de Uribe se vio muy bien visto lo que estaba haciendo. Ya en el segundo es cuando empezamos a ver algunos números, los cuales no hablan con toda la verdad. Es triste y completamente irresponsable saber que durante años las víctimas, sus familiares, no fueron escuchados. El Estado durante mucho tiempo protegió a sus soldados. El relato oficial no los desapareció 2 veces, uno en vida y otro en memoria. De esta manera respondemos la pregunta. Las narrativas oficiales distorsionan los hechos reales, moldea cómo son las víctimas o cómo se deben de sentir. Les dicen qué es lo que tiene derecho a reclamar y qué no. La verdad tiene que ser escuchada, tiene que ser dicha, no tiene que ser estructurada ni inventada. La verdad debe de ser esclarecida y no debe de construirse.
Cuando el Estado repite durante años, repite y repite, y dice que sí es lo legítimo, muchas veces hasta ellos mismos interiorizan esa versión. Las personas afuera interiorizan esa versión. Es un relato oficial al final del día. Al sentir vergüenza, callan. A esto se le puede llamar violencia epistémica. Cuando tienen el poder de decir cuál es la verdad y que esa realidad sea vista como la verdad. Por suerte, siempre ha existido la resistencia. Las madres de Soacha hacen parte de esa resistencia. Las madres se negaron hasta el final de que sus hijos no eran guerrilleros. Lucharon por eso, porque fueran escuchadas, a base de resistencia. Las comunidades afrodescendientes del Chocó, que documentaron toda su verdad antes de que le preguntaran. Las mujeres que hicieron movimientos sobre la violencia sexual como un crimen de guerra, cuando eso ni siquiera se veía de esa forma, cuando eso las leyes todavía no reaccionaban a eso. Ellas hicieron eso. Esa resistencia también es un acto psicosocial. Es una forma de ver la experiencia, tiene mayor poder que la resistencia tiene poder. La experiencia propia tiene valor y la verdad no le pertenece al que tiene el poder. La Comisión de la Verdad me recuerda un poco a un libro que me estoy empezando a leer, se llama 1984. George Orwell, 1984, lo estoy iniciando, y dice, en este libro el Ministerio de la Verdad se ocupa de las noticias, el entretenimiento, la educación y las bellas artes. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Para pensar. No es suficiente y no se debe de aceptar como suficiente que el gobierno haga 2, 3 leyes, nos muestren unos números de manera cuantitativa, los cuales a veces ni siquiera son reforzados con alguna base esencial. La mayoría de veces sí, algunas veces se oculta la verdad. Esos son los casos más excéntricos. Y no se toma en cuenta la huella colectiva. Se hace como un, ay, sí, toma tu ley, toma tu congreso, toma tu comisión de la verdad y vete a casa con eso listo. No nos molestes más la vida. Cuando es algo sumamente complejo, sumamente grande, colectivo y que es responsabilidad del Estado. Quienes están allí teniendo el poder y gobernando deberían de estar allí con el propósito de mejorar las cosas, no solamente de tener un poder y acomodar las cosas a conveniencia de o con un relato de. ¿Qué papel puede jugar el enfoque psicosocial a la hora de hacer una reconstrucción de la memoria histórica de las distintas etapas de la violencia política en Colombia? Se hace un papel central porque la memoria histórica no es solo un archivo, es un proceso que está vivo, que debe ser disputado, que debe ser político. El enfoque psicosocial nos ayuda como una herramienta para que esos procesos sean de manera incluyente, sea para las personas que no tienen voz o su voz es silenciada. Por ejemplo, las mujeres, los niños reclutados, las personas desplazadas, las comunidades étnicas, todo eso tenga un relato colectivo, tenga una huella y la huella sea escuchada de la manera que debería de ser escuchada. Que se le pudiera permitir que cada persona contara su experiencia sin reducirla a un expediente. La resistencia como una práctica psicosocial. Escuchar es necesario, pero no es suficiente. La sanación comunitaria requiere también agencia, que las comunidades afectadas tengan poder real sobre sus procesos de recuperación, sobre la narración de lo que les pasó, sobre las decisiones que afectan su futuro. Aquí entran los movimientos de las víctimas. No como un receptor de ayuda humanitaria, sino como actores políticos. Aquí no están haciendo pasivos, aquí están siendo personas con agencia. Por ejemplo, tenemos a las madres del Soacha que se organizaron para exigir justicia, que pasaron años y nadie les creía. El movimiento de mujeres de la Sierra Nevada que documentaron la violencia sexual antes de que hubiera una ley que las amparara. Literalmente fueron quienes crearon la ley. El Estado no se las dio. Ellas la exigieron. La comunidad indígena que se negó a desplazarse y convirtieron su permanencia como un acto de resistencia, cuando literalmente todo le decía que no debería estar ahí, cuando fueron echados de una manera no, se fueron, o que la mayoría se iba de una manera no voluntaria. ¿De qué manera los procesos de resistencia y movimientos de víctimas en el marco del conflicto armado
pueden romper los silencios e invisibilizaciones predominantes en el relato oficial. Lo hacen de 3 formas. Primero, produciendo sus propios archivos de memoria, sus propios relatos que no dependan del Estado ni tampoco de los medios para poder tener una validación. Segundo, ocupando espacios políticos. Es muy necesario. Marchas, monumentos, murales, todo lo que ocupe un espacio, todo lo que llame la atención, para hacer visible todo lo que el Estado quiere invisible. Y tercero, creando redes de solidaridad y cuidado mutuo, que en sí mismas forman una manera de construir el tejido psicosocial que la guerra, bueno, ya destruyó. Aquí viene una pregunta que puede ser más personal que la más difícil de responder. Desde tu rol como psicólogo o psicóloga, ¿cómo podrías contribuir a procesos de reconciliación y reconstrucción de tejido social afectado por la guerra? No es solamente guiado, inclusive no solamente puede ser una pregunta para los psicólogos, puede ser también una pregunta para todos en general. ¿Qué podemos hacer desde donde estamos con lo que tenemos? Como psicólogos, ya independientemente se puede ver qué puede hacer el psicólogo. Eh, por ejemplo, desde el área clínica, acompañar a personas que cargan con experiencias de violencia, que nunca pudieron hablar, que puede ser desde la comunidad, facilitando procesos del diálogo, de memoria de construcción, de proyectos colectivos, ya que pues esta rama de psicólogo social da pie para esto y es lo que necesita el país. Puede ser desde la academia, produciendo conocimientos que nos ignoran las realidades territoriales, que dialoguen con saberes comunitarios. Puede ser desde la política pública. Cada materia, cada persona, cada profesión tiene el poder de poder hacer algo, lo que sea, algo, para poder contribuir a procesos de reconstrucción. Y nada, hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado. Recomiendo este libro a pesar de que apenas me lo estoy iniciando a leer. Me dijeron igual que era bueno. Y los espero de nuevo por el canal. Comenten qué les parece este video, de qué otro tema les gustaría que hablaran. Y nada, like, compartan para ayudar a el Aldo y combina con ritmo. Y nada, hasta la próxima.